Bueno, buenos días. Desde el primer gobierno queremos empezar caracterizando esta moción y para ello os vamos a hablar de por qué este videojuego nos da la oportunidad de tener una segunda vida y de por qué esto nos ayuda mucho a gestionar el miedo que muchas veces nos bloquea en la vida que estamos viviendo actualmente, ¿no? Para ello voy a empezar hablando del miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Normalmente cuando nos tenemos que exponer a cosas nuevas nos genera miedo, cuando tenemos que vivir cosas que no estamos acostumbrados a vivir, nos genera miedo. Cuando actuamos con miedo tendemos a bloquearnos, a no salir de nuestra zona de confort, a no exponernos a ciertas cosas que a lo mejor podrían darnos cosas buenas. Entonces, bueno, muchos tendemos a no exponernos a algo que nos puede generar algo malo, pero esto lo que implica también es que nos estamos perdiendo que nos puedan ocurrir también cosas buenas. Entonces, ¿cómo superamos el miedo? Si yo pienso en un niño pequeño que tiene miedo a ir al baño a oscuras, mi recomendación para que pierda el miedo a ir al baño a oscuras es yendo al baño a oscuras, es decir, afrontándolo, ¿no? Porque cuando yo afronto algo, soy capaz de irle perdiendo el miedo e ir aprendiendo que a lo mejor las cosas que yo creo que me pueden dar mucho miedo, que me pueden perjudicar mucho, luego no son tan perjudiciales. Por lo tanto, cuando actuamos con miedo, hay además otro punto importante, es que cuando yo actúo desde el miedo, puedo llegar a cometer muchos errores. Con esto os quiero poner un ejemplo, por ejemplo, hace no sé en qué año fue, pero bueno, el National Bank era algo que no tenía ningún tipo de problema, no iba a quebrar, pero de repente se empezó a extender el rumor de el banco va a quebrar, el banco va a quebrar, el banco va a quebrar. ¿Qué pasó? Que toda la gente que tenía el dinero metido en ese banco fue corriendo a sacar su dinero de ahí por el miedo que tenían, el banco quebró. El miedo al final acabó llevando a que ocurriese algo malo. Vale, como os decía, para poder superar este miedo necesitamos exponernos a él. ¿Y qué mejor forma de exponernos a él que con una primera oportunidad antes de vivir la vida real que vamos a estar viviendo? Vale, por esto os traemos 4 momentos que creemos que es bueno, que son muy buenos y que apoyan la posibilidad de poder meternos en este videojuego a vivir una segunda vida. El primero, esto me va a ayudar a que luego en mi vida real pueda yo tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque como el miedo bloquea, en este primer videojuego, en esta primera vida que yo voy a vivir, seguramente esté más bloqueado o al final me tenga que enfrentar obligatoriamente a hacer cosas y esto me permita darme cuenta de que las cosas que yo estoy haciendo no son tan horribles, no dan realmente tanto miedo como yo pensaba en un principio, porque pues, somos así, tenemos que pensar que las cosas son mucho más catastróficas de lo que luego realmente son. Por ejemplo, vamos a hablar de la madre primeriza. Una madre primeriza, cuando tiene su primer hijo, tiene muchísimo miedo, entonces, ay, porque llora, no sé si le tengo que dar de comer, no sé si no, si lo que quiere es que tenga el sueño, pues ¿qué hago? No, me pongo muy nerviosa y al final actúo de una manera muy impulsiva. Por ejemplo, yo me compro una semilla de una planta y Guillermo se compra otra semilla de otra planta. Entonces, yo como soy muy nerviosa, pues entonces planto la semilla y como tengo muchos nervios y quiero que salga muy bien, no hago nada más que regar la planta y regar la planta y regar la planta. Guillermo, que es bastante más tranquilo, planta la semilla y entonces la riega una vez al día, la pone al sol y demás. ¿Qué pasa? La planta de Guillermo crece estupendamente. Yo, que tengo tantas ansias para que mi planta crezca, la riego tanto que al final me acabo cargando la planta. ¿Qué va a pasar? Que si yo vivo una primera vida y tengo esa primera oportunidad, voy a aprender pues que a lo mejor no tengo que tener tanto miedo a que la planta se muera, porque al final si tengo tanto miedo a que la planta se muera, lo que estoy haciendo es cargarme esa planta, ¿no? Entonces, actúas de una manera muchísimo más irracional, por las ganas de querer que vaya todo bien. Entonces, el tener una primera vida o una oportunidad de una primera vida me da la oportunidad también de conocer que no tengo que actuar tanto desde esa parte más irracional de mí, ¿no? Un segundo argumento que tenemos es que al final, a lo largo de todo lo que se está diciendo y en la misma línea, ¿no? Enfrentarse a cosas nuevas asusta. Cuando tú te enfrentas a tu primera cita con la persona que te gusta, te asusta. Cuando tú te enfrentas al primer debate que vas a hacer y es la primera vez que debates, te acojonas, como yo, que también estoy acojonada ahora mismo. Entonces, cuando te enfrentas a tus primeros debates, pues es algo que te asusta porque es algo de lo que no tienes conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final no lo disfrutas. Yo lo estoy disfrutando, pero al final no lo disfrutas porque dices, joder, estoy asustada y pues es que no lo puedo disfrutar a lo mejor como lo disfrutas pues Guillermo, que lleva mucho tiempo debatiendo, o cualquiera de vosotros que lleváis al mismo tiempo debatiendo que yo. Sin embargo, ¿esto qué pasa? Que a mí me da la oportunidad para que el día de mañana, cuando yo me enfrente a un debate en mi vida real y no en esta vida de videojuego, lo que va a ocurrir es que yo me voy a sentir mucho más tranquilo porque es algo que ya he vivido y por lo tanto mi cerebro va a actuar de una manera mucho más tranquila y me voy a permitir poderlo disfrutar y no tanto estar con el agobio y con la tensión de lo que estoy viviendo en ese momento. Tercero, si yo en una vida dentro del videojuego
soy capaz de aprender cosas, también aprendo, y desgraciadamente si en esa vida tengo que vivir situaciones muy jodidas, como por ejemplo pues una relación tóxica, o meterme en deudas por comprar un casoplón que no me puedo permitir, o lo que queráis, si yo me estoy ya metiendo en ese momento a hacer ciertas cosas, puedo ver cuáles son las consecuencias de eso, o puedo ver cuáles son los pródromos a que eso ocurra, y eso lo que me va a ayudar a mí es que luego en mi vida real voy a saber cuáles son los indicadores de que puedo volver a caer en esa situación, y por tanto voy a ser capaz de evitar en mi vida real situaciones horribles que pues he tenido que vivir a lo mejor en la vida del videojuego, pero que me permite luego en la vida real poder no tener que pasar por ellas. Y por último, esto nos trae el poder tener una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque yo voy a tomar decisiones dentro del videojuego y voy a ver qué cosas son las que me gustan, qué cosas son las que no me gustan. Voy a tener como oportunidades de probar. Hay veces que tomamos decisiones y hemos tomado una decisión que ya no podemos cambiar y ya pues te jodes y te aguantas con esa decisión porque es la decisión que has tomado, ¿no? Pero el poder haber tomado esa decisión dentro de un videojuego y tener la oportunidad de tener después una segunda vida que a mí me permita saber qué es lo que me gusta y saber qué es lo que no me gusta, me va a dar la oportunidad, por ejemplo, pues de elegir otra carrera. Me he metido en una carrera que no me ha gustado porque mis padres me han obligado a meterme en esta carrera y yo me he metido porque me he sentido presionado y, sin embargo, ahora puedo elegir el decir, mira, lo pasé muy mal estudiando esta carrera, no me gusta, lo siento mucho, papá, mamá, pero me voy a meter a hacer otra disciplina. En conclusión, este videojuego nos permite tener dos vidas, nos permite tener una segunda oportunidad, nos permite aprender de nuestros errores, nos permite disfrutar mucho más del resto de cosas que podemos vivir en nuestra vida real, porque no las vamos a vivir desde el miedo, sino que las vamos a vivir desde el disfrute de poderlas vivir. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a ti, Patricia, por tu intervención. Elena, como quieras, te escuchamos con mucho gusto. Muy bien, para empezar mi discurso voy a empezar caracterizando algunas cosas que creemos que son importantes, como por ejemplo que son importantes para nosotros y que condicionan y hacen que nuestra vida sea de una manera o de otra, que son las condiciones externas que tenemos cada persona en nuestra vida. Es decir, en qué familia estamos, el tipo de parejas que tenemos, el tipo de relaciones que tenemos amigos, no tenemos amigos, somos mayores, somos pequeños, se me da bien socializar, he tenido suerte, he conseguido un grupo de amigos guay, se me da mal socializar, he tenido mala suerte, estoy en una clase donde no se porta bien conmigo, soy una persona que he coincidido con una persona mala en mi vida, esa persona me trata mal, sufro un maltrato por parte de esa persona, etc. Cosas que en muchas ocasiones no dependen de nosotros. O, por ejemplo, haber nacido en una familia más adinerada, en una familia menos adinerada, o incluso una enfermedad. Vale. Como bien dice, como bien nos enseña justo en el juego. Vale, te voy a explicar por qué. Tanto viviendo una vida mejor como viviendo una vida peor, voy a tener una frustración saliendo de esta vida del videojuego cuando me enfrente a mi vida real. Vale, primero, ¿qué pasa? Si yo he vivido una vida durante 5 minutos en la que yo, por cierto, quería que se quedase claro, no soy consciente de que estoy jugando, sino que estoy viviendo mi vida tal cual. No es que vaya a mi vida ahí a disfrutar y a darlo todo, porque como sé que estoy jugando me voy a despertar. No, estoy viviendo mi vida tal y como pienso que lo viviría, porque estoy jugando, porque no sé que estoy jugando, se me olvida. Voy a vivir una vida que es mucho mejor o que tiene unas condiciones externas mucho mejor a la que yo tengo en la realidad. Por ejemplo, yo llego y vivo una vida, o sea, yo soy una persona que tiene unas capacidades sociales muy limitadas, se me da muy mal hacer amigos, o directamente he coincidido que ella entra, como he dicho en la caracterización, he entrado en una clase en la que se meten conmigo, en la que tengo bullying, en la que no se portan bien, en la que estoy solo, y de repente vivo una vida de ensueño en la que tengo un montón de amigos, en la que en mi clase me adoran, y en la que yo soy súper feliz con este tipo de personas. Estas son condiciones externas que quieras o no, son muy difíciles de cambiar. Es muy difícil que yo de repente me despierte de mi sueño, de mi juego, y vea que haya tenido una vida de sueño en la que tenía un montón de amigos, llega mañana, al día siguiente a clase, y me doy cuenta de que todos esos amigos no existen, de que todas esas... Llega mi compañera.
de que todo ese bullying ya no me lo hacen y de que toda esa repercusión negativa que estaba haciendo para mí ya no está. Entonces crea una frustración enorme en mí porque me doy cuenta de que todas esas condiciones que tenía en mi otra vida, yo ni las tengo ni las voy a tener. Porque sí, me diréis, bueno, pero es que vas a aprender y vas a cambiar. Vale, dile a un niño de 12 años que jugará a este videojuego que va a poder cambiar que en su clase le hagan bullying. O dile a un niño de 12 años que no ha conseguido tener amigos porque tiene un tipo de relaciones sociales, un tipo de comunicación social o de manera de relacionarse muy difícil, que sí que va a poder conseguir amigos al día siguiente porque esto va a hacer que cambie su vida drásticamente. Creo que es algo muy difícil de conseguir y creo que es algo que me va a frustrar un montón porque voy a intentar todo el rato alcanzar algo que no es real. Ya no solo puede ser en condiciones de amigos o tal, sino algo como, por ejemplo, que haya vivido una vida desde una familia más adinerada y que yo no tenga esa condición de vida, que me dé cuenta de que mi familia no tiene esos recursos económicos, o una vida en la que me dé cuenta de que vivo en una ciudad súper bien estructurada, no sé qué, y cuando llegue, porque es verdad que es el mismo imagen sociocultural, pero es que sociocultural puede ser también que yo nazca en mi otra vida, sea en el barrio de Salamanca, y cuando me despierte en mi vida real sea en La Cañada. Es el mismo sociocultural. Estamos en la misma línea temporal y en una cultura muy parecida, pero con condiciones externas diferentes. Vale, esto hace que yo me frustre un montón y vea que al final la vida que yo realmente quiero vivir no sea la mía y deje de vivir y de disfrutar lo que viene siendo mi vida en realidad. Vale, luego además vamos a ponernos en la situación porque voy a caracterizar otra parte que es cómo a nosotros ahora actualmente el futuro es algo que nos desconcierta un montón. Vemos cómo ahora mismo la salud mental está teniendo una repercusión súper grande, cómo se le está dando realmente la importancia que tiene, porque nos cuesta mucho gestionar las situaciones, nos cuesta mucho afrontarnos a ellas, ver el futuro. Entonces, ¿cómo? Cuando en esta vida del videojuego ha sido mala, repercute negativamente en mí. ¿Por qué? Porque puede ser que yo cuando haya vivido esta vida mala, como por ejemplo que me haya encontrado en una situación de maltrato o en situaciones mucho más pequeñas en las que me dé cuenta de que hay gente que vive con una renta mínima mucho menor y que es súper difícil vivir con esa renta mínima, gente que viva que le cueste pagar la luz, cosas más pequeñas quizás, pero si me voy a algo más alto, como puede ser una violencia de género o una enfermedad, aunque esto lo voy a desarrollar un poquito más tarde, me voy a frustrar un montón cuando me despierte. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta de un montón de problemas sociales enormes que yo no voy a ser capaz de cambiarlos. Entonces, porque sí, me diréis, bueno, puedes hacer, vale, pero es que si yo no me hace falta jugar al videojuego para yo ser consciente de que existen esos problemas sociales, aún así intentar cambiarlos y aún así ver que yo sin haber sufrido maltrato de género ya soy feminista y ya lucho contra el maltrato de género, pero aún así me frustra ver que el maltrato de género sigue y que sigue funcionando. Imagínate si yo llego a haber vivido esto en otra vida, ser consciente de la problemática todavía más y ver todavía el problema menor, porque vería cómo ver todavía el problema mayor, perdón, y ver aún cómo me cuesta entender que esto se pueda mejorar. Esto va a crear en mí una frustración de ser consciente como hay un montón de cosas que hay que cambiar, y hay un montón de cosas que yo no tengo el poderío suficiente como para poder cambiarlas y ver la gravedad y el impacto que tiene esto en la gente. Vale, pero es que además, si en el momento en el que me encuentro como dan en el vídeo, una enfermedad o algo que yo realmente sea completamente incapaz de controlar, ¿cómo esto me va a hacer que me obsesione con ello? ¿Cómo va a hacer que yo viva todo el resto de mi vida condicionada a esa cosa que he vivido? Por ejemplo, yo, cogiendo el vídeo de referencia, vivo un cáncer. Me despierto y digo, ostras, en la anterior vida he tenido un cáncer. Es que es súper probable que ahora tenga un cáncer. Entonces va a hacer que yo todo el tiempo me condicione y me obsesione sobre todo con esa probabilidad de que yo tenga un cáncer, porque cuando yo he tenido un cáncer tan cerca, veo la probabilidad y la plausibilidad de poder sufrirlo. Entonces esto va a hacer, con la caracterización que te he dicho antes, como esta manera de gestionar esta situación se me va a complicar un montón, porque voy a ver que no tengo el dominio de ese futuro, no voy a tener el dominio de poder algo que no cuenta, o sea, que no parte de mí, que no domino yo, sino que voy a tener que estar todo el tiempo condicionándome y pensando en algo que me puede pasar porque he vivido en otra vida, que no tiene por qué pasarme a mí, pero yo voy a estar todo el tiempo condicionada a pensar que me puede pasar a mí y cómo eso va a condicionar mi vida, y voy a tener que estar todo el tiempo pensando en que jolín, es que me puede entrar cáncer, y obsesionarme con algo que he vivido en mi otra vida. Entonces actúo
con un ansia, bueno, gracias. Gracias a ti, Elena. Guillermo, cuando quieras. Primera vez en años que debato, esto es maravilloso. Antes de empezar, una mera cuestión de cara a los jueces. Hay un elemento fundamental, y es que esta es mi hoja de respuestas de lo que nos ha dicho primera posición respecto al caso del primer gobierno. Pueden mirar sus notas, no ha habido ni una sola palabra de engagement, no ha habido ni una sola respuesta a nuestro caso. No podemos responder, no podemos reconstruir. Pensamos que primera posición tendría que haber entrado a valorar nuestro caso. Desgraciadamente, nos han quitado la oportunidad. Esperamos que nos concedan varios puntos de información y no solo uno durante 15 segundos, porque eso no sería suficiente para poder hacer engagement a la absoluta falta de respuesta. A partir de ahí, ya se lo he dejado. A partir de ahí, nosotros sí vamos a hacer engagement en primera posición y vamos a entrar en analizar su caso. Por una cuestión fundamental, y vamos a pedir también a la baja de oposición también que pida puntos, que tampoco los ha pedido antes y no hemos pedido hacer engagement, así que por favor, queremos que nos deis puntos para poder entrar a valorarnos con vosotros. El caso de primera posición es extremadamente sencillo, porque nos da la razón en todo, salvo en las cosas en las que no han leído la información o no han escuchado a Pedro en sus declaraciones. En primer lugar, nos van a hablar, o nos hablan de que la gente se va a frustrar porque no tiene lo que tenía en esa vida anterior, ¿no? Y entonces, pues que a lo mejor vivieron un contexto sociocultural maravilloso y ahora me despierto en la cañada real, ¿no? Creo que eso es una falta de comprensión de contexto sociocultural. No es lo mismo, no es el mismo contexto sociocultural vivir en el barrio de Salamanca que vivir en la cañada real. Literalmente es lo contrario. De hecho, ha sido una pregunta explícita que se le ha hecho a adjudicación y ha dicho, si naces en una familia rica, vas a estar en una familia rica, si naces en una familia pobre, vas a estar en una familia pobre, en una ciudad vas a estar en la misma ciudad. Es decir, ha sido una respuesta literal de adjudicación. Entendemos que estos puntos no entran en el debate, pero aún así la lógica subyacente es, me voy a frustrar porque he visto cosas que tenía y entonces ahora, por alguna razón, no las voy a desear y no voy a luchar por ellas y a seguir luchando por lo que tengo con toda la experiencia que he ganado, sino que me voy a cruzar de brazos y voy a hacerme una bolita y voy a decir, oh, durante los próximos 40 años no entendemos por qué. O sea, es una premisa base de tu caso, que es que la frustración va a ser tan grande que va a impedir que la gente lo pueda conseguir. Nunca explican esa premisa, porque te vas a frustrar. Bueno, sí, yo me frustro si me dan un cuarto, pero a la siguiente ronda digo, voy con un primero o mejor en dos medios, ¿no? Era un punto fundamental que tendrían que haber explicado y que no han explicado y no podremos responder, pero hay un problema de base en su caso, ¿no? Nos hablan también en ese punto específicamente respecto al bullying, ¿no? Y los problemas que tiene la gente respecto al bullying y cómo vas a actuar de estas formas, ¿no? Creo que aquí hay dos respuestas muy importantes. La primera, en muchísimas ocasiones, gracias Patricia, en muchísimas ocasiones muchos de los niños que tienen bullying, de hecho, no quieren que se les cambie de colegio porque tienen miedo y están convencidos de que les va a volver a ocurrir. Piensan que hay algo, a lo mejor respecto a ellos o respecto al ambiente, pero piensan que la gente les va a atacar. El hecho de forzar a cambiar de colegio es lo que demuestra que eso no es así, que las ideas preconcebidas que tú tenías no son necesariamente ciertas, y esto es lo que te dice Patricia. Esa es la maravilla que nos concede esto, que incluso en el escenario en el que vivimos una vida en la que pensamos que no teníamos otra opción, de repente se nos regala la oportunidad de una segunda vida en la que podemos actuar diferente, y ahí vemos que sí que hay una oportunidad distinta. Yo he estado en 3 colegios distintos desde que fui pequeño. Cada vez que empezabas nuevo en el colegio era la puta hostia, porque era una nueva oportunidad para decir lo que te salía de las narices. Y si querías decir en sexto de primaria que te habías quedado ya con una chica, lo podías decir porque nadie tenía ni puta idea. Era una nueva oportunidad y lo vivías como una nueva oportunidad porque tenías la experiencia previa. La primera vez que entras en un colegio no tienes ninguna experiencia y no sabes cómo comportarte. Pero cuando te cambias de colegio, ya sí, y ya sabes los errores que has cometido e intentas evitar volver a cometer esos errores. Va. Yo vivo en una ciudad de playa y no me da miedo el agua. Si tengo una vida muy similar en Roy y muero ahogado, ¿no cree que trasladaré el miedo al agua a la vida real? Ese es el punto que ha explicado la alta, también, al cual vamos a responder, y de hecho nos da la razón, ¿no? Creo que cuando nos hablan de que la gente se frustra porque es feminista y después llegas y ves que sigue habiendo violencia de género y tal, porque eres feminista en tu vida, pero te frustras, es lo menos comparativo del mundo. Lo que nos han dicho es, soy feminista, me voy a frustrar. Ok, vale, ¿qué implica esa frustración? ¿Qué significa? No entendemos todas las diferencias respecto a la vida real, pero un poco más. Ok. Pero lo que nos dicen, o sea, creo que al contrario, en todo caso tienes más experiencia y tienes más herramientas para poder actuar y evitar esa serie de problemas, porque ya los has vivido, porque ya sabes que a lo mejor las asambleas no funcionan tan bien como la acción directa, o al contrario, tienes la experiencia en la que sabes cómo tomar mejores decisiones desde el primer momento sin tener que desperdiciar 20 años para conseguirlo.
Pero en segundo lugar, nos hablan del cáncer. Creo que es el mejor ejemplo posible que podemos poner desde el gobierno. Si yo tengo cáncer, por ejemplo, de pulmón, lo que ellos dicen es, no puedes hacer nada para evitarlo. Y yo digo, mire, coño, puedo dejar de fumar, puedo tener una vida mucho más saludable, puedo aprender 20.000 millones de cosas que hacen que tengan muchas menos posibilidades de tener cáncer. Cuando nos dices, es que vas a tener miedo al agua, yo digo, aleluya, fantástico, tendré dos opciones, o no me meto al agua nunca y no me muero del agua, pues no pasa nada. O sea, te vas a duchar igual y no te vas al mar. Puedes vivir sin mar, soy de Madrid, ¿vale? Lo llevo haciendo toda mi vida. O dos, vas a ir a clases de natación con manguitos desde que aprendes a nadar de puta madre. En cualquiera de las dos situaciones es más probable que evites la muerte. O sea, creemos que eso es un beneficio maravilloso por parte del gobierno. Puedes adelantar enfermedades. Me parece fantástico que tengas miedo al cáncer y que eso te haga cambiar el estilo de vida y que empieces a comer de forma saludable y que dejes el tabaquismo. Creemos que es un punto exclusivo del primer gobierno y por lo tanto creemos que ninguna de las dos cosas que nos ha dicho oposición o entran al debate por una falta de comprensión de la información, pero incluso en cualquiera de los dos casos, ni nos explican por qué la frustración es relevante, ni tampoco nos exponen, vais a responderme, ahora no te voy a hacer el punto, ni tampoco nos exponen esta cuestión sobre qué significa la frustración, pero en cualquiera de los dos casos sí tienes una experiencia en nuestro mundo. Nosotros te hablábamos de eso, de cómo funcionaba el miedo y cómo íbamos a tomar las mejores decisiones por experiencia. Nadie ha respondido al punto de situaciones tóxicas, de cómo son situaciones en las que me meto y pienso que a lo mejor no puedo salir de ellas, en las que a lo mejor, hablando de la violencia de género, mi pareja me mata. Cuando yo aprendo de esto, puedo salir de ello. Joder, es que el videojuego acaba cuando mueres, no en cualquier momento. Es en el instante en el que piensas que ya está todo perdido y de repente te regalan una puta vida nueva. No me creo que nadie vaya a salir de eso frustrado. Si sales de un cáncer, jodido durante años o durante meses, piensas que te vas a morir y en el instante en que te mueres te dicen, sorpresa, tienes otra vida, todo esto ha sido un sueño de resines, yo creo que la peña se alegra de cojones. Entonces, creemos que no hay frustración, creemos que es mucho más fácil ser feliz aquí. Un último punto. La vida es idéntica. Le he preguntado a Juncker antes. Apple sigue existiendo. Elon Musk sigue existiendo. Las condiciones socioculturales siguen existiendo. ¿Por qué es esto relevante? Porque puedo adelantarme a los movimientos de bolsa durante años. La mítica maravilla esta en la que puedo volver atrás en el tiempo. El mundo es idéntico. Las empresas siguen existiendo. Sé que el Bitcoin lo va a puto petar. No se me ocurre un escenario en el que esto no sea increíble y comparativamente mejor a la vida que voy a seguir llevando. Puedo adelantarme a los movimientos de bolsa y puedo ser puto millonario y donar cantidades ingentes y miles de millones de euros a entidades feministas. Y puedo donar miles de millones de euros a todo el mundo. En el instante en el que puedo mejorar mis condiciones de vida materiales de una forma brutal y salir de la cañada real, que es lo que le preocupa a primera oposición, porque la vida es idéntica y siempre sigue existiendo y puedo vivirlo y adelantarme, no hay argumento que pueda ganar a este punto. Por todas estas razones increíbles, gana el primer gobierno. Creo que Alta del Gobierno tiene un problema y es que depende necesariamente de que las personas que se despiertan de la vida irreal tengan primero la capacidad de cambiar su vida tal y como la conocen hasta ahora, segundo, tengan los incentivos para hacerlo, tercero, sean capaces y tengan las habilidades para poder cambiar todo, incluso lo que no depende de ellos. Vale, creo que esto entra en mucho directo con la caracterización que te hace Elena y que entendiendo que pues Pati eres psicóloga igual lo entiendes, ¿no? Creo que actualmente con los últimos acontecimientos creo que hemos entendido, creo que somos conscientes de que no sabemos enfrentarnos a situaciones a las que no estamos acostumbrados y a situaciones que cambian radicalmente
o que nos afectan directamente al modo en el que estamos acostumbrados a vivir. Y creo que vivir durante 5 minutos de tu vida una vida totalmente irreal en la que sabes o en la que vives una vida diferente a la que tienes e incluso sabes cómo mueres, creo que esto es algo totalmente diferente a lo que estás acostumbrado y creo que en el momento en el que entendemos que los grandes acontecimientos y totalmente diferentes a los que vivimos actualmente nos afectan y no nos sabemos gestionar, es plausible entender que esto nos va a afectar y es difícil que sepamos gestionar todas las condiciones que se derivan de ello. Vale, bien, entonces, lo primero que me dicen es, bueno, me caracterizan cómo funciona el miedo, ¿no? Cómo las personas nos bloqueamos personalmente, cómo no somos capaces de afrontar nuestros miedos y cómo no podemos hacer cosas y cuando actúo desde el miedo puedo cometer errores. Vale, ¿cuál es el primer problema de esto? Es que asumen que cuando yo entro en esta vida irreal, voy a quitar el miedo, o sea, voy a perder el miedo cuando vuelva a vivir mi vida, ¿vale? Creo que eso en ningún momento está probado, e independientemente de que esté probado, creo que es un caso súper optimista que realmente no tiene nada que ver con lo que puedes hacer en la vida real y que Elena te demuestra cómo, entendiendo esta caracterización que te ha hecho, es probable que exista. Vale. Lo que me dice, bueno, me dice también cómo voy a tomar mejores decisiones porque pues me enfrento obligatoriamente a hacer cosas y eso va a hacer que pierda el miedo y entonces no actúe de forma impulsiva. Creo que aquí tengo un problema. Creo que esto es súper importante porque creo que en el momento en el que me despierte voy a estar constantemente condicionado por la vida irreal que he vivido. Vale, porque esto es importante. Creo que las personas, o sea, es como si te preguntan, ¿ahora leerías un libro sobre cómo va a ser tu vida? Creo que la respuesta más normal o la más común es decir que no. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque no sabemos enfrentarnos a situaciones que no sabemos si vamos a poder controlar. Porque en el momento en el que no sepamos si las vamos a poder controlar es cuando necesariamente nos vamos a frustrar porque ¿qué pasa si no los controla? ¿Qué pasa si esto no es lo que yo quiero? ¿Qué pasa si no lo puedo cambiar? ¿Vale? Creo que es entonces cuando entiendo este condicionamiento por una vida irreal y que no tiene nada que ver a la que he vivido y que ni siquiera sé si se parece a la que voy a vivir, porque no estamos adivinando el futuro, o sea, literalmente es una vida irreal, ¿vale? Creo que es entonces cuando esto es negativo, ¿por qué? Porque pierdo una libertad, porque depende de unas circunstancias irreales para tomar unas decisiones en mi vida real, ¿vale? Creo que no tomo decisiones basadas en una realidad y creo que esto tiene unas consecuencias perjudiciales para el propio individuo. ¿Por qué? Porque tú estás condicionado porque lo que has vivido te afecta, porque pues es como has vivido una vida totalmente irreal y creo que vas a, o sea, con los recuerdos constantemente vas a verte afectado por ello. Creo que pierdes una libertad en el momento en el que, jolín, y todas esos recuerdos que yo tuve, en plan, jolín, es que literalmente he vivido una vida totalmente diferente a la que tengo, o sea, creo que eso a las personas les puede afectar, creo que en el momento en el que entiendo que es posible entender que voy a estar condicionado por una vida irreal porque la he sentido como tal, ¿no? Entonces es aquí cuando, vale, igual puedo esforzarme sí constantemente para conseguir las mejores condiciones, entendiendo que la vida que he vivido en el juego este de mierda sea súper guay y estupenda, ¿vale? Puedo esforzarme, ¿qué pasa si no lo consigo? Pero que este es el choque directo, que Guilla ha dicho que no hacemos engagement, creo que este es un choque directo con nuestro argumento de la frustración en el caso de que la vida irreal sea mejor, pero antes de entrar en punto. Sí, nosotros seguimos diciendo que puedes cambiar condiciones de vida, es una que no lo vas a poder cambiar, puedes cambiar tus hábitos de vida, puedes tomar las decisiones de la experiencia que has tomado, todo eso sí. Vale, puedes cambiar, sí. Puedes cambiar las cosas que dependen de ti. Creo que esto también entra en la caracterización que te ha hecho Elena. Creo que cuando, o sea, que tu vida no es, o sea, no depende únicamente de ti, ya no estoy hablando solo del contexto sociocultural, creo que va a estar, o sea, creo que va a ser nuestro caso en que, bueno, igual naces en la cadena real, creo que eso está totalmente fuera, o sea, creo que Elena te ha demostrado cómo en el momento en el que los factores externos en los que tú no puedes influir y de los que dependes para vivir tu vida y para tomar unas decisiones, creo que en el momento en el que no los eliges y no puedes influir en ellos, creo que es difícil que puedas cambiar las cosas. Incluso aunque tengas la posibilidad de cambiarlas, incluso aunque, vale, si puedas cambiarlo, creo que aún así estoy condicionando constantemente mi vida a algo irreal, que no está demostrado que vaya a ser así, porque no sé por qué necesariamente voy a conseguir que mi vida sea súper mejor. Creo que incluso aunque tenga los incentivos para hacerlo, o para poder mejorar mi vida, no entiendo por qué esto no puede pasar en mi mundo, o sea, por qué yo voy a querer vivir una vida, o sea, por qué me voy a conformar con poco, por qué me voy a conformar con menos. Creo que las personas estamos educadas y funcionamos de forma que siempre intentamos, pues, mejorar nuestra vida, no creo que el esfuerzo no es comparativo. Vale, me dicen cómo tengo un incentivo a luchar y a conseguir cosas, ya he explicado cómo esto, esto depende necesariamente de que tú puedas mejorar o cambiar los factores externos de tu vida. En el momento en el que no puedes hacer eso, que es lo que te ha explicado Elena con los ejemplos del bullying, etcétera, en plan, que un niño de 12 años primero no tiene la capacidad de, o sea, mi hermana se quería cambiar de instituto al empezar bachillerato y mi madre le dijo que no, en plan, ¿vale? O sea, creo que necesariamente, o sea,
habéis asumido que las personas tienen la capacidad de cambiar su vida y creo que esto no es real, o sea, porque dependes de esos factores externos e incluso aunque tengas la capacidad de cambiar tu vida, ¿por qué necesariamente vas a querer hacerlo en el momento en el que ya te he explicado cómo las personas somos o tenemos dificultad para gestionar emociones fuertes, ¿no? Entonces, ¿por qué necesariamente voy a perder el miedo? O sea, ¿por qué no me va a dar miedo esforzarme a cosas? O sea, ¿por qué voy a perder miedo a esforzarme cosas diferentes cuando ni siquiera tienen que ver con la vida real? O sea, creo que esto es algo en lo que, o sea, que no habéis comprado en ningún momento, y es que la vida que vives en este juego es irreal, no tiene nada que ver más allá del contexto sociocultural de tu vida actual, ¿no? Creo que es entonces cuando necesariamente vas a conseguir lo mismo que has conseguido en la vida real. Vale, y luego lo que me decís es cómo voy a aprender a salir de ello. Creo que dependes necesariamente de que tengas la capacidad y la habilidad para hacerlo. Luego me dice que me voy a hacer millonario porque me voy a adelantar a los movimientos de bolsa. Repito, o sea, vives una vida irreal, no estás prediciendo el futuro. En el momento en el que no estás prediciendo el futuro, tampoco puedes hacerte multimillonario, en plan, porque los movimientos de la bolsa van a ser iguales. Creo que esto, si bien puede sonar más o menos contradictorio en el caso de que nuestra vida real sea peor, creo que no, porque creo que cuando te explico que con la mala gestión de las emociones es plausible que a la gente le afecte porque son situaciones inusuales, es entonces cuando esto me condiciona mi vida real, porque sé que puede existir una vida peor. Soy incapaz de solucionar problemáticas sociales, aunque tenga conciencia, creo que ya la puedo tener en mi mundo. Soy incapaz de afrontar situaciones personales negativas y como con esa obsesión, esto me produce infelicidad y frustración. Por tu intervención, damos la palabra ahora. Vamos a llamar a Imanol, cuando quieras te escuchamos con mucho gusto. Vale, vamos a introducir la mención de este debate, que parece que está muy difícilmente en cámaras altas, pero no se ha mencionado. Y es, ¿en qué mundo es más probable que mi vida sea comparativamente mejor? Si nosotros demostramos que nuestra vida va a ser comparativamente, aunque sea un poco mejor, jugando un videojuego, abrimos nada de debate. Entonces vamos a empezar con el contexto, que se ha mencionado brevemente en nuestro cámara, pero no se ha explicado en profundidad. Uno, el mundo es cada vez más cambiante y más complejo. La globalización nos implica un montón de información, un montón de cambios sociales, guerras, crisis económicas, hasta que no podemos adaptarnos, es cada vez más difícil vivir en este mundo. ¿Por qué? Porque hace falta mucha información. Esto hace que nosotros no podamos prever nuestro futuro tan fácil como hace 100 o 150 años en un planeta, en el que se ve lo que va a pasar. Tecnológicamente, ahora hay un montón de circunstancias externas que son cambiantes y que no puedes asimilar tan rápido y te ves un poco perdido. Todos nos sentimos un poco perdidos ante la deriva del futuro profesional, por ejemplo, de nuestras amistades. Y esto hace que se genere un tipo de angustia social, un tipo de hastío y desamparo ante el futuro. Y por esto nuestro videojuego es súper importante. ¿Por qué? Porque nos da una vida extra. Este es el concepto que le faltaba a la Cámara de Gobierno para explicar por qué es importante aprender en el videojuego, porque es fundamentalmente importante para nuestra vida posterior tener esta información, porque nos va a evitar tener este hastío, este desamparo y esta falta de predictibilidad sobre el mundo. ¿Por qué? Porque en esta vida extra vamos a poder aprender, leer, vivir, tener amigos, tener trabajos, tener jefes buenos o malos, aprender de tus errores. Esto nos va a aplicar a un mayor desarrollo profesional cuando salgamos de este videojuego, esta información que vamos a aplicar en el mundo y que va a hacer que comparativamente, en comparación con la gente que no ha jugado en este mundo, tengamos básicamente 60 años de experiencia, 60 años de conocimiento de leyes. Por ejemplo, yo puedo haber estudiado 3 o 4 carreras, puedo tener conocimiento de jurisprudencia, de ciencia, de todo, y no es que comparativamente una ventaja profesional, no solo profesional, sino que va a ayudar a entender mejor el mundo, porque no debería haber tan asovallado con la información exterior, porque voy a poder filtrarla y clasificarla mejor. Voy a sentir más seguro, voy a tener una ventaja competitiva, voy a tener menos miedo, que es el único caso que impacta en nuestra vida de gobierno. Es que no solo eso, voy a sentir más autorrealizado. Como ya se ha mencionado, pero no se ha explicado, uno de los objetivos de toda persona en este mundo es sentirse autorrealizado, es decir, hacer las cosas que se sienten bien con ellas y que hacen que los demás también evidente que se está haciendo bien, es decir, tiene un feedback. Y nosotros, si tenemos más información, va a ser más probable que podamos conseguir una ventaja para conseguir estos fines, que son la mejor salud mental. ¿Por
por no vernos tan angustiados ante el futuro incierto, una ventaja comparativamente en el entorno profesional, mejores condiciones de vida, porque podemos alcanzar mejores condiciones de vida materiales a base de tener esta mejora profesional y más autorrealización. Pero es que no solo eso, sino que los errores que cometamos en esta vida no tienen tanto impacto como si cometemos en nuestra vida real. ¿Por qué? Porque al final de nuestra vida real vamos a recordar mejor nuestros últimos años de vida. Y aparte, los efectos negativos que tenemos sobre nuestro cuerpo, por ejemplo, hipotéticamente, en el caso de que nos veamos en las drogas, en esta vida, en este juego, no van a ser tan importantes al final de nuestra vida como los de nuestra vida real. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, aunque nos sintamos como real, no es real. Al final de nuestra vida vamos a ver que eso solo era una imaginación y algo virtual, aunque deberíamos sentir en ese momento como real. Por lo tanto, vamos a sentir como que, bien, he sentido esto, pero sé que no es real, entonces, comparativamente con mi vida real, estos prejuicios van a ser menores. Entrando respecto a la Cámara de Oposición, nos han traído básicamente los perjuicios exclusivos de su mundo, de la frustración que implica cambiarse del mundo virtual al mundo real. Y tenemos dos reputaciones. Uno es poco plausible. ¿Por qué? Porque no es comparativo. En el status quo ya somos conscientes de nuestras limitaciones que no podemos cambiar. Compramos con limitaciones que hay cosas externas que no podemos cambiar. Es que esto pasa en otros mundos. Lo que pasa en nuestro mundo es que tenemos, uno, más información para ir en contra de estas limitaciones materiales y podemos asimilarlas con mayor capacidad, con mayor filosofía, incluso luchar contra ellas. Y dos, tener más empatía con esta gente que nos ha puesto en paz en nuestra vida, por ejemplo. Si soy una persona introvertida y en videojuegos soy extrovertido, voy a ver que la gente extrovertida no es tan especial, simplemente tiene mayor facilidad para hablar en público, que no son mejores que yo. Y cuando me vuelva a mi vida real, cuando vea a una persona extrovertida, no voy a sentir la inferioridad y comparativamente como antes que no sabía, no tenía empatía con esta situación. Es decir, voy a tener más empatía, voy a tener más poder para asimilar esta situación y esto me va a hacer más fuerte y que me sienta comparativamente menos frustrado en comparación con no haber sabido nunca cómo es ser una persona extrovertida. ¿Hay puntos? Y eso tiene varios impactos. Uno, la salud mental. Como ya hemos mencionado, si eres una persona que tiene varios que percibe como negativa algunos aspectos de su vida real, por ejemplo, que eres una persona pues, que te sientes feo, que la gente te hace sentir fea, que tienes algún problema enfermedades mentales o lo que sea, al venir a ver una vida que puede ser en algunos aspectos mejores, pero que comparativamente será más o menos igual. No podemos suponer que nuestra vida virtual va a ser mucho peor que nuestra vida real, va a ser más o menos igual que el promedio. Entonces vamos a ver cómo esa otra vida sí tiene algunos beneficios, pero no vamos a idealizarlos tanto como si nunca hemos vivido esa vida. Es decir, si yo, repito, tengo, por ejemplo, un trabajo que me parece malo y en nuestra vida virtual veo la situación del jefe, puedo decir, vale, la situación de mi jefe no está buena porque puede tener, sí que pide, tiene más dinero que yo y tiene más tiempo libre, pero tiene muchas más responsabilidades. Entonces, cuando veo mi vida real con esa información, puedo decir, vale, tu situación es mejor, pero creo que no es tan buena como yo me planteaba. Vale, ¿por qué necesariamente voy a tener una mejor salud mental? Si, aunque quiera, no necesariamente voy a cambiar mis condiciones de vida y aún así creo que esto no es comparativo porque creo que si en mi mundo tengo una vida mala, igualmente voy a querer solucionar mis problemas y voy a querer solucionar. Vas a tener problemas en tu vida que no puedes solucionar en los dos mundos. Esto no es comparativo. Lo que pasa es que en mi mundo tienes, uno, la información para poder cambiar las cosas que sí que puedes cambiar, que solamente es comparar qué cosas en tu vida que puedes cambiar. Y aunque no puedes cambiar ciertas cosas, puedes cambiar la manera en que tú te enfrentas a ellas. Y esto mejora nuestro mundo porque, uno, tienes la información, dos, tienes la empatía, tienes más herramientas y más vida vivida, tienes más experiencia para poder afrontar estas situaciones malas que no puedes cambiar. Es lo mismo enfrentarse a una situación mala en el colegio, donde una persona se está haciendo de ti, cuando tienes 7 años, te impacta mucho más que cuando tienes 35, ya vas a salir y se ríe de mí por los pantalones, pues mira, lo siento, no le das mayor importancia. ¿Por qué? Porque tienes esa experiencia de vida y te hace de ver su importancia que cuando no sabías nada. Esto es lo que nos aporta de beneficio en términos de salud mental, vivir esta vida alternativa, que podemos empatizar con otras situaciones, le damos más experiencia, le damos menos peso a estas cosas malas que no puedes cambiar. Es que las dos cosas puedes cambiar, las vas a cambiar, y vas a tener más capacidad para cambiar. Entonces, comparativamente, nuestra vida final va a ser mejor que en nuestro mundo que en nuestro mundo. Gracias. Gracias por tu intervención. Continuamos con Dani, cuando quieras. Buenos días, mi nombre es Iván Fernández y para exponer la tesis que va a presentar la Cámara Baja de Oposición quiero hacer énfasis en un asunto y es que para este debate es clave definir un concepto que no se ha definido a lo largo del debate y es normal que no se haya definido porque es un concepto muy difícil de definir y es
vida real. Yo os planteo una cosa. Me llamo Iván Fernández, mi compañero se llama Tomás y yo soy debatiente de la Universidad de Vigo, que ahora mismo está en Madrid. Yo sé que si salto por esa ventana me voy a matar. Yo salto por esa ventana, me despierto, soy un niño de 12 años, mi madre se llama Juana, mi padre se llama Pedro y yo ya no me dedico al debate. ¿Qué es real? ¿Mi vida, la que he vivido 15 años y he estado debatiendo con ustedes, o la vida de un niño de 12 años que tiene una vida distinta a la mía, aunque muy parecida? Cuando tú empiezas a jugar a Roy, tienes una edad y unas condiciones. Roy simulará esta edad, estas condiciones y todo el entorno, pero no predecirá el futuro. Eso, en primer lugar, descarta la tesis de alta de gobierno en la que plantea que tú por jugar a Roy vas a ser un genio de la bolsa. Roy no es una máquina del tiempo. Roy es un simulador. Si yo juego a un simulador de coches, es posible que aprenda a conducir, pero no voy a saber cuál va a ser el resultado de las próximas elecciones porque lo vea en un cartel al fondo de la pista. Bien, eso en primer lugar. Ahora pasamos a lo que va a ser el primer argumento con el que nos referiremos en la Cámara de Oposición y es lo que llamamos complejo de Inception. Cuando tú sales de Roy, que ha sido tu vida tan real que te la has creído durante literalmente toda tu vida, vas a pasar a estar en otra distinta que no tienes más pruebas de las que tenías en Roy de que sea real. Cuando yo salgo de Roy, puedo aceptar que me digan, hey, esto era un videojuego, toda la vida que has tenido hasta ahora era mentira. Pero nadie me dice a mí que la vida que esté viviendo después de acabar Roy no sea otro juego. Si toda mi vida en un momento en la que he creído fielmente y con una verdad inamovible resulta que era mentira, ¿qué me dice que la nueva verdad que me aportan sea más verdad que la anterior? Esto nos lleva al siguiente punto. Si yo, Roy, da una respuesta a una pregunta que el hombre no ha sido capaz de solucionar hasta ahora, ¿qué pasa? Que se basa en una falacia. Roy te da la respuesta a qué pasa después de la muerte. Según Roy, después de la muerte te despiertas en un salón de juegos y tienes otra vida. Bien, yo ahora estoy en un salón de juegos, tengo otra vida y digo, no me gusta, no me la creo. Mi vida era la anterior. Pero yo sé qué pasa después de morirte. Después de morirte, te despiertas en un salón de juegos con otra vida parecida a la tuya, pero no la misma. ¿Por qué motivo yo iba a creerme que esta vida es distinta y no me voy a intentar tirar por la ventana para volver a acabar el juego? El síndrome de Inception va a provocar que de ninguna manera esta casa quiera jugar a Roy, porque va a provocar que durante el resto de mi vida viva o bien con la intención de acabar la partida o bien con el miedo de no saber si lo que estoy viviendo es real o no. Bien, pasado con este punto que no está en el debate hasta el momento, pasamos al segundo punto que plantea la Cámara baja de oposición, y es lo que llamamos síndrome del impostor. Bien, ya sabemos que yo he vivido una vida completa dentro de Roy, una vida tan real como la misma que voy a vivir fuera. La única diferencia es que de una me han dicho que es un juego y de la otra no me lo han dicho. Si yo he vivido 50 años dentro de Roy, con una madre que se llama Carmen, con un amigo que se llama Juan, y yo he empezado el juego con 12 años, me he casado, he tenido hijos, he tenido una carrera, ¿por qué cuando salga del juego voy a creerme que soy Pedro, mi padre se llama Manolo y mi madre se llama como quiera llamarse? No tengo ningún motivo para creerlo. Lo más probable es que yo piense que sigo siendo el mismo jugador que está en Roy y me sienta atrapado en mi propio cuerpo, porque yo me voy a vincular con las emociones que he vivido durante una vida más larga, más profunda, con más experiencia de la que tengo en el mundo terrenal, porque el concepto de real no queda bien definido en este debate. ¿Qué es más real? ¿El mundo que yo me creo a ciencia cierta en primer lugar o el mundo que me creo a ciencia cierta en el segundo? Bien, esto da lugar al síndrome del impostor. El síndrome del impostor me va a conducir inevitablemente a una insatisfacción personal a lo largo de la vida. Y es que si tú desarrollas una personalidad dentro de Roy, que ya establecemos que no conserva ningún tipo de trazo de tu vida anterior, es decir, si yo era un tipo tímido en la vida terrenal, cuando paso a la vida virtual de Roy, puedo ser una persona súper extrovertida, que aunque esté en las mismas condiciones, no conserva ni recuerdos ni trazos de la personalidad. Cuando vuelva a la vida normal, la gente me va a tratar como si fuera tímido. Voy a tener la vida de una persona tímida y yo voy a ser una persona extrovertida que ha tenido una vida llena de amigos. ¿Cómo me voy a sentir? Evidentemente decepcionado. Evidentemente me voy a sentir atrapado en mi propio cuerpo. Y probablemente intente salir, y eso nos lleva de vuelta al síndrome de Inception. Luego nos hablan del desarrollo de los miedos en los equipos de gobierno, y que el hecho de vivir una experiencia te permite superar los miedos. Yo he sufrido la aparición de arañas al lado de mi cama, y eso no me ha hecho perderle el miedo a las arañas. Es más, yo vivo en una ciudad de playa. A mí me gusta el surf, no me da miedo el agua. Yo cuando juegue a Roy, viviré en una ciudad de playa. Es probable que al vivir en una ciudad de playa me siga gustando el surf, pero también es probable, y de hecho es cierto, es que en Roy me voy a morir para acabar de jugar. Y es posible que viviendo en una ciudad de playa y haciendo surf, me muera ahogado, devorado por un tiburón. Cuando vuelva a la vida real, lo que me voy a tener no es un miedo superado, es un miedo nuevo.
miedo a morir devorado por un tiburón, miedo que no tenía antes de jugar a rol. Entonces, en el mundo que ustedes nos plantean, vamos a un mundo que es tan real como el que vivimos ahora, que no nos da, y que al salir de ahí no nos da ninguna garantía de qué es real y qué no. Por eso nosotros, como Cámara Baja de Oposición, creemos que de ninguna manera jugaríamos a rol, porque vamos a salir sin tener claros qué es cierto y qué es no, qué no lo es. Vamos a salir sin corresponder nuestra personalidad con nuestra vida, y vamos a salir con miedos desarrollados que no teníamos antes. Su punto, Cámara Alta. Sí, respecto a lo de que no vamos a saber si algo es cierto o no, o sea, se supone que cuando tú decides jugar a ese juego, decides sabiendo que es un juego y conoces las condiciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer que cuando te despiertes de ese juego no sepas que sirves en tu vida real? Tú cuando empiezas el juego, como se ha dicho en el InfoSlide, te olvidas de tus recuerdos y de tus datos de tu personalidad. Tu vida naces otra vez totalmente nuevo, totalmente real. Y es cierto que cuando acabes te aparecerá una pantalla que ponga Game Over, esto es un juego, y la gente a tu lado te dice, jaja, esa es una vida, no sé qué, esto es un juego. Pero es que tú como lo has vivido no era un juego, era tu vida real. Tú, toda la gente que has conocido, todas las experiencias que has tenido, y son en las que ustedes basan toda la experiencia y los miedos que defienden, son tan reales como los que voy a vivir en mi vida posterior. Porque recordemos que Roy simula las condiciones de la realidad de una forma idéntica, que no las predice, que es distinto. Si yo al salir del juego, por mucho que una pantalla me diga que es una mentira, ¿por qué motivo me la tengo que creer si ya antes no era verdad? Si toda la vida que he vivido a lo largo de Roy es cierta y veraz, porque es una simulación perfecta y no tengo recuerdos de una vida anterior, ¿por qué? Cuando acabe Roy no voy a suponer que la vida que estoy viviendo ahora no es también una simulación de otro juego, porque a lo mejor cuando acabe Roy lo que estoy jugando es un juego que se llama Iván Fernández y que tiene el mismo tipo de simulación. Bien, por todo esto, Cámara Baja de Oposición. Hola a todos, voy a empezar con una pequeña introducción. Cámara Baja de Gobierno gana este debate porque ha entendido la moción mejor que sus aulas y porque hemos traído unos impactos mucho más probables y plausibles que Baja de Oposición. Ahora elaboraré más en esto a través de comparar nuestra línea con las líneas que han traído el resto del equipo. Empezaré con nuestra acta. Es que nuestra acta lo que nos trae es un caso que, si bien es cierto, depende de una serie de puntos que no están probados. ¿Por qué? Porque ellos parece que ignoran de forma consciente o no el hecho de que tu identidad cambia dentro del juego, tu personalidad cambia dentro del juego. Esto es algo que ya establecimos durante las preguntas a la InfoSlide, por lo cual entendemos que es algo que deberíamos tener en cuenta. ¿Por qué esto es importante? Porque la forma en la que ellos tratan la información y experiencia extra que consigues en el juego, la forma en la que ellos dicen que esto es relevante, es porque te permite superar miedos que tienes en la vida real y te permite tomar mejores decisiones que tienes en la vida real. No entendemos que sea... Esto entendemos que es un punto que existe y que puede ser importante, pero no siempre, porque no tienes una garantía de que los miedos a los que te enfrentas en tu vida del juego y los miedos a las decisiones que tomas vayan a ser mínimamente relevantes en tu vida real. Tal vez yo en el juego sí que descubro una carrera que no me gusta, aprendo cómo lidiar con un montón de niños en una guardería y cómo llevar una vida tranquila, pero es que igual yo en mi vida real soy un narcotraficante que tiene otros problemas completamente distintos y todo esto a mí en mis decisiones vitales me importa bastante poco. ¿Qué es lo que nosotros traemos para quedar por encima de ellos? Tenemos un impacto que se va a dar sí o sí, que es tenemos una vida entera de información extra sobre nuestro contexto. Esto es algo positivo, independientemente de que la vida que lleve en el juego se adapte a la vida que tengo en la realidad. De hecho, si llevo una vida muy distinta dentro del juego, me va a beneficiar más. ¿Por qué? Porque la información, tal como la presentamos nosotros, es objetivamente buena y es un beneficio exclusivo
de gobierno en todos los casos, independientemente de la vida que lleve. Tal vez yo en el juego, yo soy una persona perfectamente normal que trabaja en finanzas, pero un día tengo un problema en casa y digo, pero espera, que en el juego fui fontanero, ahora sé cómo arreglar esto. Esto es algo que tal vez en mi vida real, con un tiempo mucho más limitado, con no otros 60 años de experiencia vital, conocimientos específicos y demás, no podría haber solucionado. Pero ahora te puedo sentir a mí mismo como una persona más útil y puedo autorrealizar. Vale, este es principalmente el choque que tenemos con nuestra alta, que es nuestro punto, nuestro argumento sobre la información, por el cual quedamos por encima de ellos. El choque que tenemos con la alta de oposición se refiere a nuestro segundo punto de salud mental. Y es que creemos que el problema que ha tenido alta de oposición a la hora de entender el debate es que hablan de la persona, de nosotros, como si entráramos en juego siendo una tabula rasa. Creemos que en el momento en el que la Infoflight nos ha definido que vamos a quedar dentro de nuestro contexto sociocultural, no vamos a vernos expuestos a unas realidades que sean radicalmente diferentes a lo que ya conocíamos. Explico, por ejemplo, su niño de 12 años que sufría bullying, creemos que es intuitivo, que probablemente ya era consciente de que hay otros niños de su edad que tienen una vida más fácil, a los que no les hacen bullying, que pueden ser populares y que se lo pasen bien. Creemos que esta información nueva no va a ser tan completamente rompedora y no nos han explicado por qué el hecho de vivirlo va a ser completamente distinto a ser consciente de esta realidad. Nosotros sí que traemos un mecanismo de por qué esto va a ser va a ser hasta positivo. ¿Por qué? Porque si yo no soy consciente de esta vida, lo que es más probable es que llegue a idealizarla. ¿Por qué? Porque no soy... Yo lo único que pienso de la gente popular es que es las cosas que yo sufro y que ellos no sufren, y las cosas que ellos tienen bien, las cosas que yo no tengo bien. ¿Qué es lo que pasa en el momento en el que vivo esa vida? Yo en el momento en el que vivo esa vida no la voy a valorar porque no tengo la comparativa de recordar que yo en realidad me hacía bullying en mi vida real. Entonces, voy a vivir esa vida viendo los puntos positivos, pero también los puntos negativos. Entonces, cuando vuelva a mi vida real, es más probable que deje de idealizar la vida que tienen esas otras personas, y entonces voy a poder verlo de un modo más realista y tomar mejores decisiones. ¿No crees que no es lo mismo el saber que otros niños tienen amigos que el vivir el que yo tenga esos amigos? Tal vez, pero tal como me lo han explicado en su línea, no han puesto sobre la mesa ninguna diferencia entre eso. Y esto también aplica a su segundo punto sobre cómo, si vivo una vida peor, empezaré a ser consciente de que hay problemas sociales que me rodean. Bueno, vaya, qué cosas. Yo, por ejemplo, he tenido una vida relativamente privilegiada, no he tenido grandes problemas, pero soy consciente de los problemas sociales de mi contexto sociocultural en el que me sigo moviendo. Probablemente, si yo despierto dentro de un hogar abusivo, es algo que me puede afectar de un modo u otro, pero no me va a dar una información completamente nueva, porque tristemente ya soy consciente de que esto era una realidad que existía dentro de mi contexto sociocultural. Y al menos no nos han explicado por qué esto es un impacto que se da exclusivamente en su mundo. Y nosotros sí que nos han explicado por qué sí que nos va a ayudar a superar esto en nuestro mundo. Por lo cual, el choque sobre la salud mental queda de nosotros, por lo menos, dada la información que ha salido del debate. Ahora, pasaré a compararnos con baja de oposición. El problema que vemos en baja de oposición es que no acabamos de comprar la probabilidad de su caso. Quiero decir, si nos hubiera dado el punto, lo que habríamos dicho es que, para empezar, no vemos del todo probable que el principio de incertidumbre que traigan vaya a darse en la realidad por dos motivos. Primero, no creemos que sea comparativo. En la vida real ya tengo sueños en los que pienso, estoy completamente seguro de que esta es la vida real, luego me despierto y puedo mantener esos recuerdos del sueño y no me causa una crisis existencial. Ya tenemos corrientes de pensamiento bastante serias que dicen que somos una simulación y que hay gente que se cree, y ya tenemos crisis existenciales donde yo puedo pensar, oye, ¿y si vivo en una simulación? ¿Qué suele pasar en estos casos? Que yo luego sigo con mi vida y no me para a la hora de hacer otras cosas, porque esto es algo que me puede afectar durante un tiempo, pero al final la vida sigue, normalizo estos pensamientos y vivo el día a día. ¿Qué pasa también? ¿Cuál es el otro punto? Que probablemente sí que piense que este era un juego, porque tengo un feedback social de todo mi entorno y de gente que ha vivido este juego diciéndome que esto era un juego y que esto es la vida real. Voy a recordar cómo me metí en este juego, tomé esa decisión consciente
y es probable que, aunque no tenga una confirmación absoluta de que la vida real no es un juego, tampoco lo tenga en mi mundo y a nadie le importa demasiado. Muchas gracias. Simplemente está dejando por tu intervención. Tomás, acabamos contigo. Vamos a empezar en primer lugar explicando de nuevo a la Cámara Baja de Gobierno, que parece ser que no han quedado claro cuáles son nuestros puntos. Vamos a refutar todos los argumentos que han traído. Después vamos a refutar lo que nos ha traído la Cámara de Gobierno y finalmente terminamos diferenciándonos de nuestra Cámara de Oposición. Bien, la Cámara Baja de Gobierno parece que no entiende cuál es la probabilidad de lo que les hemos explicado con respecto a la paranoia que se puede generar en el ámbito de infecto. Nosotros lo que le estamos diciendo en todo momento, y en todo momento nos guiamos por la InfoSky, es que cuando tú vuelvas y regreses a esa vida real, tú vas a esa vida terrenal, tú vas a seguir teniendo todos esos recuerdos y todas esas experiencias que tú estás captando mentalmente durante ese mundo virtual en el que tú estás, te has visto inmerso durante todo el tiempo que has permanecido allí. Creemos que es bastante probable que cuando tú regreses y cuando tú despiertes tras haber fallecido en el mundo virtual, tú tengas esas dificultades para distinguir y para discernir cuál es ese contexto. O sea, para discernir y para diferenciar toda esa carga de experiencias que has vivido de tu mundo real. Y ahí es donde creemos que es muy probable y que hay bastantes posibilidades de que la persona que esté utilizando este videojuego no siga teniendo esas dudas y siga teniendo esas incertidumbres respecto a si también ahora mismo se encuentra viviendo en ese videojuego. Así también ahora lo que está viviendo es precisamente otra personalidad distinta a la que él estaba viviendo anteriormente. Entonces, al final, de esta forma, lo que estamos haciendo es que esta persona siga teniendo precisamente ese mismo destino que tuvo en el videojuego. Es decir, la única forma que tenía de terminar su vida en el videojuego era matarse, y la única forma que puede tener de terminar su vida ahora, que es terrenal, pero que él puede no discernir y puede creer que sigue siendo virtual, puede hacer precisamente esa, matarse. Es decir, al final puede terminar una paranoia y una situación de estrés en el individuo que al final va a ser notablemente perjudicial y notablemente grave para el individuo, dado que su destino puede ser ese. Esto no lo ha entendido la Cámara de Gobierno, por tanto ya se lo he dejado explicado en este punto. Y esto también lo relacionamos con el punto del impostor, que tampoco hicieron ningún tipo de mención, ningún tipo de engagement, y es que el hecho de que tú al final, durante todo ese tiempo que has permanecido en ese mundo, y el hecho de que tengas o puedas adquirir otra personalidad, como también reconocieron en su intervención, hace que tú luego al final, cuando regreses a esa vida terrenal, vuelvas a tener todas esas dificultades de adaptación, esas dificultades de contexto, porque era lo que te decía Iván. Si tú en esa vida virtual realmente no eres una persona tímida, sino que eres una persona más sociable por los motivos que sean, tú cuando regreses a tu vida terrenal, igual te tratan de otra forma como tú realmente no eres, como realmente no tienes todos esos recuerdos en tu cabeza. Y eso al final puede generar un síndrome del impostor, de vale, no me tratan como yo realmente siento por todas esas experiencias mentales que tengo, y eso puede generar que yo no sienta que estoy viviendo en mi cuerpo, que yo no estoy viviendo de donde yo realmente soy, y todo eso genere esa ansiedad y ese estrés sobre la persona. Y creemos que es bastante probable que eso suceda, y eso es lo que te explica Iván en su intervención. Ante esto, lo que nos trae la Cámara Baja de Gobierno básicamente es un punto de autorrealización, en el que básicamente se basan en la premisa de que todo lo que vaya a acontecer en ese mundo virtual en el que ellos nos hablan va a ser positivo, en el que van a tener todos esos recursos, en el que va a tener todos esos beneficios, y en el que todo eso va a ser que al final se desarrolle profesionalmente. En primer lugar, todos esos incentivos, ya se lo dijo mi camarada, no son exclusivos de su mundo. En nuestro mundo terrenal, la persona va a tener esos mismos incentivos a seguir mejorando y a seguir cambiando. La persona no va a decir, oh mira, vivo mal, me quiero como estoy, no va a seguir teniendo esos incentivos, y parece ser que la cámara baja no lo entiende.
Y en todo caso, las condiciones en ningún caso van a ser necesariamente buenas, porque no pueden ser perjudiciales y por tanto ese punto no tiene ningún sentido. Tenéis que demostrar que esos hipotéticos prejuicios de haber jugado al juego son más importantes que los beneficios que nosotros mostramos, sobre todo a largo plazo. Está claro, porque el hecho de que tú puedas terminar falleciendo por confundir la vida virtual con tu vida terrenal es menos importante que el hecho de que tú tengas eventualmente más experiencia profesional. La verdad es que no lo entiendo. Después en un punto de salud mental, punto número 1, no me demuestran cómo mejora la salud mental, y punto número 2, tampoco al final es lo mismo que le dice mi cámara alta. Todo esto depende de factores externos que en ningún momento han analizado y que debían de haber analizado para poder probar su caso. Si no, nunca me demuestran cómo la salud mental realmente va a mejorar específicamente por su caso, porque en nuestro mundo también seguimos teniendo esos mismos incentivos a seguir mejorando la salud mental. Continuando con Cámara Alta de Gobierno básicamente me habla del miedo, de cómo al final el hecho de que yo pueda exponer a estas situaciones en ese mundo virtual va a hacer que yo cambie, yo al final no termine teniendo estos miedos. Al final lo que te dice Iván en su primera intervención es, oye, el hecho de que yo, por las circunstancias, por esas condiciones que al final pueden ser muy similares en la vida virtual, a la vida terrenal, puede que yo al final pues termine exponiendo a lo mismo que decía él. Me gusta el surf, me crío, aparezco en un entorno de playa, en un entorno de mar, igual tengo esa misma actividad y esas mismas afinidades y voy y hago surf. Y al final, la forma de morir, la forma de cerrar el videojuego es muriendo, puede que precisamente esa exposición, ese riesgo de, oye, me ha comido un tiburón, pues al final sea precisamente que tenga y que genere todos esos vídeos y esos traumas que realmente yo anteriormente no tenía. Por tanto, no entendemos cómo al final va a hacer que me desaparezcan esos miedos, sino que en todo caso lo que va a hacer es que generen más miedo. Después nos traían un punto y mencionaron específicamente el punto del bullying, pero es que esto al final lo que genera es apatía. Porque el hecho de que yo, siendo un niño, por ejemplo, pues tenga la posibilidad de vivir unas experiencias en un corto lapso de tiempo que no han vivido otros, al final va a hacer que cuando yo regrese en gran parte de mi vida real, yo me sienta aislado. Porque si un niño pequeño de 12 años sabe un montón más que sus compañeros de 12 años, probablemente tienda a juntarse con personas mucho mayores que él, probablemente tienda a tener mayores dificultades de adaptación y eso al final puede perjudicar precisamente en su capacidad de adaptación, en su vida personal. Por tanto, ese punto también queda refutado. Y finalmente nos diferenciamos de nuestra cámara de oposición, que básicamente nos presentaba dos escenarios en los que el mundo de Roy podía ser perjudicial, que se basaban en una vida mejor y en una vida peor. En la vida mejor también eso podía ser perjudicial, porque al final cuando volviéramos nunca nos íbamos a encontrar con lo que habíamos vivido en ese mundo, y el caso de la vida peor. En todo caso, nosotros nos diferenciamos explicando de manera más clara cómo esto realmente afecta y cómo esto realmente puede generar problemas perjudiciales más graves y no han sido tocados en ningún momento por las cámaras de gobierno. Por tanto, por todo esto, Cámara Alta de Gobierno.